Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos nuevamente a su podcast favorito, Tu Espacio Cristiano. Mi nombre es Beto. Y de nuevo, no soy Chuy. No es Chuy otra vez. Él regresará ya. Esperemos que la próxima semana. La próxima semana. Si esperamos. no, pues no lo culpamos. Todavía está en esa faceta de su luna de miel. Fuimos a su boda. Sí. Hace 3 días, el domingo. No, el sábado. Hace 4 días, entonces. Uh-huh. Y nos la pasamos bien. Estuvo padre la fiesta. Oh, súper bien. Roger estuvo ahí. Oh, sí. Andaba muy alocado, Roger. ¿Qué pasó? Hay como un periodo de tiempo donde ya no te vi, bro, y te vi y estabas tirado en la calle, bro. No, es que me cansé con la víbora de la marca. Sí. Un juego muy peligroso, muy peligroso. Sí, hubo varias casualidades. Uh-huh. A mi esposa le pegaron en la cara y todo eso. Salió herida. Sí. Ahí viene el Instagram que puso. Sí. Ya, entonces... Un color permanente en su cara. Ya no se tiene que la gente va a pensar que fui yo, pero pues no, qué bueno que ya lo publicó. Y sí, chicos, cuidado con los juegos de boda, que son muy, muy peligrosos física y emocionalmente, porque ahí mucha gente se declara sus amores, no sé por qué, pero estamos aquí nosotros sin ningún tipo de daño psicológico o físico. Exacto. Okay. Y estamos aquí nuevamente, otro episodio más con nuestro gran amigo Roger, quien ha aceptado nuevamente la invitación. Porque Chuy no quiso venir. Porque, ay, bro, es que estoy en Florida. No puedo llegar a grabar. Estoy en la playa mirando el partido, bro. Ajá, sí, puras excusas. Pero saludos al queridísimo Chuy. Esperemos que disfrute su boda. Pero el día de hoy estamos aquí con Roger. Y como cada vez que tenemos a Roger de invitado, tenemos que aprovechar todo su conocimiento que tiene acerca de varios temas. y tiene muchas opiniones también controversiales, se podría decir. Uh-huh. Así que dinos, Roger, ¿de qué vamos a hablar el día de hoy? Bueno, la semana pasada hablamos del diálogo ecuménico. Uh-huh. Y me da cosa que bien ligado a eso está la importancia de estudiar la historia de la iglesia. Ok. ¿Te puedo dar un ejemplo? Por favor. Ok, está bien. Como he estado escuchando estos debates entre católicos y protestantes y esas conversaciones, hace unas semanas estaba escuchando una conversación entre un católico romano y un pastor bautista. Ok. Y resulta que estaban debatiendo acerca del papado, the papacy. Ok, creo que sí es el papado. Ajá, sí, exacto. Y entonces el católico romano estaba tratando de comprobar el papado de las escrituras. Entonces yo creo que lo toqué un poquito la semana pasada de el paralelo supuesto entre Mateo 16 o 17, yo creo. Mateo 16 y Isaías 22, y hizo un argumento tipológico que las palabras de Jesús hacían paralelo a las palabras en Isaías 22 acerca de Eliakim, el primer ministro de Israel, que tenía las llaves, que tenía poder de atar, de desatar. Ajá. Entonces trató de crear un argumento tipológico que Cristo es el nuevo rey David y Pedro era el nuevo Eliakim, el primer ministro. Y entonces dijo, y Cristo conquistó a Roma y ahí puso su primer ministro. Y eso es por eso es que yo soy católico. No, y lo trató de hacer muy bíblico. Estaba hablando de diversos pasajes, citando eruditos de la Biblia, eruditos protestantes. Y hasta te quedas, wow. Y me quedé un poco sorprendido porque normalmente siempre decimos, los católicos son los que no saben la Biblia. Sí. Y luego le tocó hablar al pastor bautista. Y le hizo unas preguntas y le hizo unos hoyos, le hizo unos huecos en el caso del otro, pero también le dijo, pero más importante que nada más, ¿dónde está el consenso de los padres? Ok. Cítame en la historia de la iglesia a esos grandes teólogos que han leído el pasaje así como tú lo estás leyendo. Y empezó a citar a diversos teólogos históricos. Y este vio el pasaje así, no como tú. Este otro vio el pasaje así, no como tú. Este otro vio el pasaje así, en contradicción a como tú lo estás leyendo.
Y otra vez, la sorpresa, porque normalmente siempre se dice, oh, pues ustedes los protestantes no saben nada de la historia de la iglesia. Se cambiaron los roles. Se cambiaron de los roles. No, pero sí me puso a pensar, sí, es muy importante porque la verdad no sabemos nada de la historia de la iglesia. ¿Nada? Casi no. Entre los evangélicos, pues como nosotros, o nosotros que nos crecimos pentecostés, uh-huh. Casi hay como un pensamiento que nunca se dice a voz alta. Ahí van las controversias que les mencioné. Pero como que actuamos que la iglesia desapareció en el año 100 cuando murió Juan, ajá, en la isla de Patmos, y no volvió a reaparecer. Apareció un poco en Lutero y luego no sabemos más. Hasta 1950, hasta 1950 con con el movimiento pentecostés, uh-huh, o con el movimiento pentecostés que empezó a principios del siglo XX, o pensamos de los 1950 cuando se levantó Billy Graham y el, ajá, movimiento evangélico, y nadie te dice, no, esto todo es la historia de la iglesia, solo estos pedacitos. Pero a la manera que lo hablamos, parece que fuera. Ajá. Entonces, para ti, ¿cómo pudiste tú básicamente ponerlo en tu mente? O sea, de llenar todas las piezas en el rompecabezas. De qué fue lo que sucedió en el momento después de que se escribió Apocalipsis con Juan en la isla de Patmos. ¿Qué fue lo que sucedió desde ese momento que se escribió el último libro de la Biblia hasta recientemente, relativamente hablando, en los 1950, 1920, que sucedió todo ese gran avivamiento donde nosotros, uh-huh, ya pertenecemos a ese grupo de protestantes? Uh-huh, ¿qué fue lo que sucedió en teoría para ti? ¿Personalmente a mí o cómo lo lleno yo? ¿Cómo lo llenas tú? ¿Cómo lo lleno? Ok, pues son 2000 años de historia que quieres que cubra. Pero a largos rasgos, pues estuvo la iglesia apostólica, y que esa era terminó con el fin del primer siglo, cuando murieron todos los apóstoles. Excuse me. Luego está una era de persecución muy intensa, uh-huh, y tristemente no tenemos mucha información sobre esa era. Está como para el año 100, como hasta el año 300. Fíjate qué curiosa es la historia, que tenemos mucha más información acerca de los tiempos de Jesús y lo que sucedió en los evangelios y todo eso alrededor de los primeros años, y aún más también en los tiempos de Moisés y cosas así, donde están todas las cosas grabadas, y cuando ya nos vamos acercando un poquito más a la historia presente de nosotros, es cuando vemos esa ausencia de datos históricos que puedan respaldar al movimiento protestante. No, ok, entonces primero estuvo la iglesia perseguida por mucho tiempo. Luego pasó la conversión de Constantino y hizo que el cristianismo ya no fuera ilegal, y le dio poder a la iglesia. Vemos sí, exacto, y vemos cómo la iglesia se hizo más política, tomó más poder, cómo los emperadores se metieron a los asuntos de las iglesias, en el sentido, pues hubo los grandes concilios, son 7 concilios ecuménicos. Okay. Que lo que pasaba, había controversia en la iglesia, y el emperador decía, hey, todos los obispos reúnanse en la capital. Me canso de tanto que pelean, quiero que lo resuelvan aquí. Uh-huh. Y vemos un esfuerzo muy humano, pero a la misma vez yo creo que o algunas de esas resoluciones yo veo la mano de Dios en ello. Okay. Luego tenemos después como que la iglesia medieval, se rompen los dos lados, el este y el oeste. Vemos a grandes eminencias teológicas llegar a prominencia. Pues tienes San Agustín, San Anselmo de Canterbury, Tomás de Aquino, Albert the Great, quien era tutor de él. Ves revolucionarios como Francis of Assisi, y ves muchas grandes figuras
teológicamente y todo eso, pero también ves lentamente el desarrollo de mucha corrupción en la iglesia medieval. Y ves cómo ciertas cosas que empezaron con una buena idea, luego se llenan de superstición y dices, entonces así es como pasó la corrupción. No pasó de noche a la mañana. Creo que el gran defecto de la iglesia primitiva y presente aún, creo yo que es simplemente las personas. O sea, siempre que encuentras ese tipo de corrupción dentro de la iglesia, nunca vas a encontrar que sea respaldado por algún versículo bíblico o que sea parte de alguna organización de tu iglesia, cosas así. Siempre va a salir lamentablemente los corazones corruptos de las personas, porque qué bueno fuera que todos los líderes de la iglesia y todas las personas que estén a cargo de la iglesia tuvieran solamente como propósito el salvar almas y hacer cosas que la Biblia sí nos mandan a hacer, pero lamentablemente cuando se les presenta este tipo, como se podría decir, de tentaciones, ya sean económicas o de posiciones o cosas así, porque quieras o no, en todas las iglesias hay algún tipo de jerarquías donde las personas, porque somos personas, vamos a querer escalar esa jerarquía para tener posiciones más altas y cosas así. Entonces puede existir ese tipo de interés propio dentro de las iglesias que al mismo tiempo es como un tipo de veneno en las iglesias que poco a poco, sin que te des cuenta, va destruyendo la iglesia desde adentro para afuera. Entonces yo creo que ese es uno de los defectos más grandes que tiene la iglesia, pero al mismo tiempo es una de las virtudes también más grandes que tiene la iglesia. Entonces por eso quería hacer ese contraste. No, sí, exacto. Algo que ves en todas estas eras, en todas estas etapas, desde el principio a fin, es el ser humano. Ves los errores de la gente, los pleitos que hace la gente, y te das cuenta, no hay ninguna época dorada. Es muy fácil ver el pasado y decir, era tan perfecto en tal época, en tal siglo. Escoge el siglo que quieras. El siglo XII, durante el tiempo de Tomás de Aquino. El siglo IV, en el tiempo de San Agustín. Eran tan grandes las cosas ahí. Era todo perfecto. No. Hasta creer. O la iglesia en el oriente, en la ciudad de Constantinopla. Ay, qué bonito era. Pero no. En cada era, en cada etapa, en cada lugar que metes tu nariz en la historia de la iglesia, ves los mismos pleitos, los mismos conflictos. No siempre los mismos temas, pero ves el ser humano como es. No hay ninguna época dorada. Y porque muchas veces decimos, no, pues en los otros tiempos, en los tiempos antiguos era mucho mejor. Hoy estamos un desorden, ya viene el fin del mundo, mira cómo está la sociedad, mira cómo está la iglesia. Pero si hasta en el primer siglo, cuando Pablo les estaba escribiendo a los corintios, era un desorden esa iglesia, era un desastre. De hecho, ¿por qué crees que son tan relevantes todas las cartas que escribió Pablo? Porque son cosas que suceden vez tras vez. Y por eso quiero hacer un énfasis en lo que es el título de este capítulo, de este programa, que es la importancia de la historia de la iglesia. O sea, si nosotros no aprendemos la historia de lo que sucedió, vamos a estar cometiendo los mismos errores vez tras vez. Exacto. Ahí, por ejemplo, puedo tocar, por ejemplo, la época del Concilio de Nicea. Hay mucha gente en línea o en la vida real que a veces te dice, no, todo lo del primer siglo de la iglesia y los siglos que seguían era a la teología que tengo yo. Pero luego llegó el emperador y cambió todo y llamó a todos los obispos a Nicea y que decidieron todas estas doctrinas y lo corrompieron. Por eso la iglesia no cree como yo. Muchos protestantes, tristemente, dicen, no, pues ahí se decidió todas estas cosas del Papa, de la Virgen María. No, de ninguna manera. Muchos musulmanes te dicen, no, el evangelio original era el Islam, pero luego llegó... Y lo corrompieron. En ese concilio. No, de ninguna manera. Ahí se decidió cuáles libros iban a
ir en el canon bíblico y cuáles iban a quemar. No. Exacto. No, de ninguna manera. Pero si uno no sabe por lo menos un poco, pues, qué es lo que pasó en ese concilio, cualquiera te viene y te engaña y te dice, no, pues ahí es donde se cambió todo. Y es que también, y lo tocamos el episodio pasado, vayan a verlo, se los recomiendo, de que es muy improbable que tú encuentres a otra persona que tenga exactamente la misma creencia que tú. Y en el episodio pasado lo estábamos mencionando por eso de las religiones, pero también puede ser aplicado aquí de que simplemente, o sea, es muy improbable que encuentres otra persona que piense, que tenga las mismas creencias que tú, y ahora mucho menos probable va a ser que encuentres a un grupo de personas que todos se pongan de acuerdo y digan, ok, esta es la verdadera manera en que sucedió todo antes de que lo corrompiera tal o tal persona. Fíjate, es muy interesante. Y yo creo que como protestantes hasta tenemos una ventaja estudiando la historia de la iglesia. Porque normalmente los que se dicen esos son los expertos en la historia de la iglesia son los católicos romanos y los ortodoxos. Porque pues ellos tienen unas tradiciones que vienen desde hace mucho tiempo. Tienen una historia muy... Ajá, entonces para ellos es importante saber un poco de ello. Y hay mucho debate entre los católicos romanos y los ortodoxos. Y uno dice, no, pues la doctrina es como yo la creo. O mi iglesia, o mi institución. Y dice, y yo puedo citar a este teólogo, a este otro. Y dice el otro, no, pues yo puedo citar este y este y otro. Sí, los dos a tienen de dónde. Ajá, y como protestante, como puedes decir, no, espérate. Me parece que hubo un desacuerdo de cómo desarrollar ciertas cosas. Okay. Y nosotros como protestantes no tenemos ningún problema con eso. Pues sí. Pero para ellos que tienen que decir, no, todo en mi iglesia es exactito como lo fundaron los apóstoles. Y es que ellos tienen esa responsabilidad de el tener que respaldar toda su cultura y toda su historia con lo que ha sucedido a lo largo de la historia humana. Porque aparte podrías decir uno como protestante podría decir, pero ¿qué sucedió? O sea, de tanta historia que tienen, escoger un pedacito y decirle, hey, ¿qué sucedió ahí? O ¿qué sucedió acá? Entonces tienen mucha área que cubrir ellos como personas con demasiada historia, y nosotros, como tú estabas diciendo, a lo mejor tenemos ese tipo de ventaja que podemos aceptar lo que sucedió. Exacto, no tenemos que tratar de forzar o defender algo que se debatió pues qué sé yo hace 1000 años. Exactamente. Pues por ejemplo, y parece gracioso, pero una de las muchas razones que se dividieron la Iglesia Católica Romana y la Iglesia Ortodoxa hace 1000 años es la iglesia en el occidente y la iglesia en el oriente. Una de las razones fue por el pan de la Santa Cena. Sí, cierto. Los católicos romanos tienen pues la hostia, el pan sin levadura, y los ortodoxos estaban usando pan con levadura. Ya. Exacto. Y uno dice, pues, ¿qué es la... ¿Cuál es la diferencia? ¿Qué es la diferencia? Yeah. Pero si metes tu nariz a ver esa época... Y la gente enfurecida. Y tienes estas eminencias, estos luminarios teólogos. Y diciendo, no, esos son herejes. Ya han abandonado el verdadero evangelio de Jesucristo. Y dices... y uno como protestante puede ver y decir, pues ni uno ni el otro. Pues está bien. Pero sí. Exacto. Y eso es una ventaja que uno tiene. Y siguiendo ese pensamiento... yo creo que, ¿cómo te diría? We might have to cut this out. Yo creo que podemos reclamar la historia de la iglesia como algo que también nos pertenece a nosotros. No nomás les pertenece a los católicos, no nomás les pertenece a los ortodoxos, nos pertenece a todos. Y tenemos esa ventaja que en desacuerdos históricos podemos decir, pues hubo un desacuerdo. Es lo de ser humano. Hoy en día normal, pasa. Sí. No tenemos que tratar de forzar que la historia diga lo que quiero yo. Pero también a ese mismo punto tenemos la ventaja que podemos decir, sí, esos grandes personajes nos pertenecen a nosotros también. Son parte de nuestra historia.
¿Y qué si él era católico romano? ¿O qué si ese era ortodoxo? Somos parte de la misma iglesia. Y no tenemos que creer todo lo que creía ese o todo lo que creía ese. Son parte de nuestra historia. Por ejemplo, nos pertenece a nosotros, igual como a la iglesia católica o a la anglicana, que los dos lo quieren. A San Patricio, que fue a Irlanda a traer el evangelio. Ujú. Él era esclavo ahí. Mm. De niño vinieron unos piratas de Irlanda, lo secuestraron y lo hicieron esclavo en Irlanda por muchos años. Oh, wow. Ahí se encontró con el Señor, encontró a Dios y se hizo muy devoto. Un día él se escapó y regresó a su tierra, a Inglaterra. Pero Dios lo llamó: hey, regresa a esa tierra, llévales el evangelio. Y es una historia muy linda, de mucha valentía, de gran amor, de perdón. Eso también nos pertenece a nosotros. ¿Qué más? La conversión de San Agustín. En el libro muy famoso de San Agustín que se llama Las Confesiones, él habla de toda su vida, cómo empezó desde niño y su crecimiento religioso, cómo él rechazó el evangelio que le enseñó su madre, se involucró en diversos movimientos religiosos de su día y aprendió filosofía, y se metió con una muchacha y todo eso. Chisme. No, sí, pero nos cuenta cómo a través de los años Dios lo convirtió y se hizo un gran santo, un gran teólogo para la iglesia, que hasta hoy en día lo citamos. Y en ese escrito, San Agustín nos da el formulario del testimonio. Entonces, cuando tú vas a la iglesia y te paras enfrente de todos y dices, no, pues así fue mi vida antes de que conocí a Cristo. Entonces eso fue uno de los primeros testimonios que... Pues es un libro entero de testimonio, pero viene básicamente de San Agustín. O de que cuando en la liturgia de la iglesia hay un... No necesariamente en la liturgia de la iglesia, pero ese tipo de tradición que parte de cómo tú compartes a Cristo es contar tu historia. Ok. Es contar, ok. así era antes. La idea de que tu testimonio personal pueda ayudar a otras personas. Ajá, exacto. Pues, y obviamente él tiene el ejemplo de Pablo y todo eso, pero tienes toda una historia larga y pues cada punto te lleva punto por punto, y esto me convenció de esto, y esto me convenció del otro, y esto me convenció del otro. ¿Crees que Pablo también tuviera así como una parte de su evangelización, usara él su testimonio como para poder convencer a las otras personas de que, hey, tu vida pasada estabas haciendo esto, estabas haciendo cosas terribles hacia otras personas, estabas pecando todos los días, estabas haciendo cosas que no eran agradables a los ojos de Dios? Podría él haber dicho, pues mírenme a mí, o sea, yo literalmente asesinaba personas simplemente por creer en la resurrección de Jesucristo. Uh-huh. Y creo que eso es uno de los testimonios más poderosos que puede haber en la historia de la iglesia, porque se fue a los dos extremos. O sea, Pablo fue de los dos extremos, de que lo peor de lo peor en contra de la religión, hasta haber escrito más de la mitad del Nuevo Testamento. Entonces podemos ver ese contraste gigantesco entre una persona, y que me imagino yo que hubiera usado él su testimonio para poder llevar el evangelio a otras partes del mundo donde a lo mejor decían, es que yo ya hacía muchas cosas malas, Dios no me va a perdonar y cosas así, que en aquel entonces existía ese pensamiento, pero Pablo con su testimonio poderoso ya fue y los convenció y esparció el evangelio de la manera que lo hizo. Sí, pero ya. Vemos algo similar con San Agustín también. Uh-huh. No, ¿qué dices tú? Que él escribió básicamente como una biografía de toda su vida. De toda su vida, y te la escribe de tal manera que aprendes teología a través de leer de su vida. Ok. ¿Se puede encontrar eso
¿Ya está disponible en algún libro o algo? Las Confesiones de San Agustín. Así se llama. The Confessions. Ok, ahí está, chicos. Vayan a leer las Confesiones de Agustín. De San Agustín. San Agustín, que es... Cómo se convirtió de otra religión. Y ahí viene todo lo del chismecito con la muchacha y todo con eso. la muchacha. Es lo que me el interesa. Señor lo llamó a dejarla y él oraba. De ahí viene esa oración famosa que dice, Señor, hazme casto, pero no ahorita. Era un gran personaje. Es un gran personaje. Yo buscaría ese libro simplemente por chismecito eso, pero también, obviamente, hay muchas cosas más que aprender. Ya, sí. Otros personajes, alguien que es un poco más familiar a nosotros como protestantes sería Martín Lutero. Ah, claro que sí. Y conocemos básicamente que Lutero se rebeló en contra de la iglesia y protestó en contra de muchos de los abusos que se habían desarrollado en la era medieval. Clavando sus tesis. Clavando sus tesis. Bien, era un rockstar ese en contra de las indulgencias, en contra de la venta de reliquios. Era todo un negocio. Todo un negocio. Y había tanto abuso. Tanto abuso. Y era necesario que se levantara. Pero en la persona de Lutero, por ejemplo, puedes ver a alguien que sufrió mucho de ansiedad. Toda su vida sufrió de ansiedad y de depresión. ¿Martín Lutero? Martín Lutero. ¿Por las persecuciones que habían en contra de él? No, parece que aún antes de la Reforma, parece que ese era su personaje. Okay. Sufría de mucha ansiedad. Parte de lo que lo ayudó fue ese descubrimiento bíblico donde el justo por la fe vivirá. Ya no se tenía que ir a confesar cada hora, cansando al pobre confesor. ¡Ya vete! Pero como quiera, también ese es un muy buen testimonio de que... Imagínate a alguien que tuviera esas condiciones emocionales, que todavía se pudiera animar a hacer las cosas que hizo, como el rebelarse contra una institución de la manera que él lo hizo. O sea, habla mucho del poder del evangelio y cómo puede cambiar a las personas y darle ese ánimo a las personas para poder disparcir el evangelio. Aún con todo esos... O defenderlo. Aún con todos esos problemas emocionales, vemos cómo Dios como quiera lo usó y lo levantó. En sí, hay una historia de su vida bien graciosa. Que se dice que pues después que se hizo la reforma y se separó de la católica, se casó con una mujer que antes era monja. ¿El Martín Lutero? El Martín Lutero. Bien. No, pues ella había dejado el convento por leer los escritos de él y luego no podía hallar esposo porque era amargada. Y lo buscó a él. Exacto. Lo buscó a él y le dijo, es tu culpa que yo dejé el convento, ahora no puedo hallar esposo, tú te vas a casar conmigo. Es que sí, se casó con él. Es algo gracioso porque ella había dicho, yo era soltera por decisión propia, o sea, yo quería ser soltera, pero ahora que tengo la opción de buscar a alguien y ya nadie me quiere, entonces existe ese como paralelo. Y pues al final, tú dices que se casó con Martín Lutero. Ajá, se casó con él. Martín Lutero sí, o sea, sí la quería y todo eso, ¿o se sintió obligado? Al principio se sintió obligado. Sus amigos le preguntaron, ¿por qué te casaste con ella? Para enchilar al diablo. Bueno, mira, fíjate. Chismecito. Wow. Pero al punto no sabía que chismeabas. No, pero a la historia que quería llegar, se llegaron a querer y todo eso, pero en una ocasión que estaba muy deprimido, en una temporada, llegó a la casa y vio que todos los candiles estaban apagados, todas las ventanas cerradas, y estaba su esposa sentada en el centro de la casa, vestido de puro negro, con un velo negro. ¡Qué miedo! Y le dijo, hey, ¿qué es todo eso? ¿Qué pasa? Y le dijo, es que te he visto tan deprimido ya por tantos meses que me imaginé que Dios mismo se ha de haber muerto para que estés tan deprimido. ¿Y qué le responde Martín? Como que lo despertó. Es así como de que, ¿sabes qué? A lo mejor tienes razón. O sea, hay razones por las cuales un cristiano puede estar contento. Y pues sí, es buen testimonio también para aquellas personas que probablemente estén sufriendo o batallando con algún tipo de depresión o algo así. De que el evangelio es algo para que te alegre la vida.
O sea, el descubrir que existe alguien que literal dio su vida por ti para que tú puedas encontrar la vida eterna. O sea, y sabiendo eso, tú no, es casi imposible vivir una vida deprimido, así como de que, ay, no le encuentro un propósito a la vida, cosas así, cuando en realidad tenemos el propósito más grande que podríamos tener como seres humanos. Sí, exacto. Y yo creo que a veces podemos perder vista de eso. Sí. Y exacto. podemos verlo en la persona de Martín Lutero. Exacto. Ajá. Y es que en el día a día muchas veces nos enfocamos en las cosas incorrectas, nuestro trabajo, la escuela, nuestra relación, nadie me quiere, como la monjita, saludos, que nadie los quiere, cosas así, pero siempre hay que tener en mente que Dios tiene control sobre todo y que si estás en esa situación el día de hoy es porque Él lo ha permitido. Uh-huh. Pero, ¿cómo podríamos cerrar este episodio, Roger? Ok. Bueno, pues yo creo... Para concluir, sí, resumirlo todo y poder... Básicamente es la conclusión de tu tesis. La historia de la iglesia es de importancia a nosotros como evangélicos. Ajá. Una, porque es nuestra historia también. No le pertenece a los católicos o a los ortodoxos exclusivamente. Los personajes grandes, los teólogos grandes, que dieron grandes ejemplos que contribuyeron mucho a nuestra teología hasta hoy en día. Martín Lutero citaba mucho a San Agustín en contra de la Iglesia Católica. Uh-huh. Y nos pertenecen a nosotros también. Hay muy grandes ejemplos que podemos seguir. Mucha gente y grandes líderes que sufrieron de la misma manera que nosotros sufrimos. Vemos que los mismos errores a veces siguen viniendo. Sí. Y decir, hey, este error no es nuevo. Lo hemos tenido. Hay mucho que aprender de la historia de la iglesia y nos podemos edificar mucho. Y no va a ser para todo el mundo, pero si se da la oportunidad, te lo recomiendo. Exacto. Y sí, es que es algo muy importante el nosotros estar orgullosos del Dios que servimos y en la religión que estamos también, porque si la escogimos no fue por nada, o sea, tuvimos que tener razones válidas para estar en esta religión y escoger la religión que escogimos. Ajá. Sí, yo creo que viendo la historia de la iglesia, no ha sido una iglesia perfecta de ningún modo. Sí, no, podemos ninguna. ver el error humano y los mismos errores que a veces nosotros cometemos, pero vemos la gracia y el favor de Dios a través de toda esa historia. Uh-huh. A pesar del factor humano, para mí por lo menos yo veo la providencia de Dios. Amén. En medio de tanta corrupción, de tanto escándalo, de tanta superstición metiéndose, de influencia política, a través de siglos, todas estas cosas, Dios todavía estaba guiando a la iglesia. Sí, por eso es muy importante el estudiar la historia de la iglesia para no cometer esos mismos errores. Y también para aprender un poco de cómo es que suceden las cosas y cómo Dios va a reaccionar en algún tipo de situaciones, si nos va a respaldar en el momento de nosotros defender la palabra y cosas así. Es muy importante para nuestra vida personal el estudiar la historia. O sea, es algo que te va a ayudar en algún punto de tu vida a estudiar la historia, no solo la protestante, sino, como decía Roger, también la historia católica romana, la ortodoxa, todo eso. Si tienes tiempo, claro, como recalcamos el episodio anterior, de que primero lean la Biblia, estudien las cosas más básicas del evangelio, y ya cuando se sientan más seguros y de que no los va a confundir cualquier cosita, pues adelante, pues vayan y exploren un poquito sobre la historia. No, y regresar al punto donde empecé. Si te viene alguien con una nueva interpretación bíblica que no se ha visto en 2000 años, puede decir, ¿y cuál de los padres puedes citar para esa interpretación? Ahí está. Me parece Perfecto. una novedad. Ahí está. Entonces, muchas gracias, Roger, por acompañarnos nuevamente en este episodio. Te aprecio mucho. Y vamos a estar aquí probablemente con Chuy la próxima semana. Y si no, pues no pasa nada. Pues ahí nos las arreglamos. Pero
Esperemos que tengan un buen inicio de semana o fin de semana, cuando sea que estén viendo esto. Buenos días, buenas noches, buenas tardes. Y los vamos a estar viendo aquí la próxima semana. Bendiciones.